la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y estamos ya en contacto en este momento con Francisco Rodríguez, operador turístico de Napo, para hablar sobre estos operativos fallidos y también lo que hoy por hoy nos preocupa, qué ocurre a orillas del río Napo. Francisco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenido. Si activamos el audio, por favor. Estamos con el micrófono apagado, a ver si podemos encenderlo, por favor. Ahí, ¿me escucha? Este momento ya escuchamos perfectamente. Francisco, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido. Hola. Muchas gracias, buenas noches. Hemos escuchado, lo que ocurrió este fin de semana pasado, un operativo fallido donde llegaron las autoridades después de 3 días de haber circulado algunas denuncias por redes sociales donde se evidenciaba la actividad de minería ilegal en el margen del río Hatun Yaku. No obstante, llegaron las autoridades, ya no había la maquinaria, aparentemente se filtra información, pero hay muchos colectivos y ambientalistas que dicen ahí está el nivel de intromisión, incluso de autoridades de policía, militares, incluso autoridades de Estado, que esto es lo que lamentablemente ocurre. No hay un control real. Sí, lamentablemente, Fausto, yo llevo muchos años viviendo aquí en la Amazonía y he visto estos últimos años, especialmente desde que comenzó la pandemia, he visto cómo se ha venido masacrando la selva. Primero comenzamos con los árboles, ¿ya? Aquí, cuando comenzó la pandemia, venían gente de afuera y le ofrecían a los indígenas un árbol exótico por $50, un árbol que en Europa ese árbol te puede costar $100,000, ¿ya? Y le ofrecían 50, y ahí empezó esto. Después, como sabemos, ya se empezó a meter maquinaria y ya empezaron a meterse a los ríos. Primero deforestaron todo durante esta época de los primeros meses de la pandemia, y después ya directamente empezaron a meter máquinas a los ríos no grandes, sino que los ríos más pequeños, como el río Guambuno, el río Blanco, ríos que están muy cerca de acá, ¿ya? Yo estoy ubicado más o menos a unos 60 kilómetros más río abajo de donde fue Yutsupino. Y un poco ahí, sí, Francisco, un poco ahí para poner en contexto y quienes nos escuchan puedan graficarse un poco en la mente lo que ocurre allí. En Yutsupino, en el 2022, se dio ya un operativo donde inicialmente se había divisado más de 60 entre retroexcavadoras, volquetas, tractores, maquinaria en general. Un año después... ¿Cuándo? ¿En febrero del 2022? 2022. Ahí fueron 60. Ahí fueron más de 200 retros. Peor aún. Sí, no, fue muchas terrible. de esas fueron incautadas, otras ya vía judicial regresaron a sus propietarios. Un año después la situación vuelve a ocurrir en este mismo sector, un poco en algunas zonas que han sido ya delimitadas, pero en Yutsupino nuevamente en estos primeros días de enero, y hay un operativo fallido. La maquinaria desapareció como por arte de magia. Alguien les avisó que iba a llegar al operativo, pero alguien de uno de los colectivos nos comentaba que desde hace 6 meses ya les habían dicho: ustedes tienen hasta diciembre para explotar en este sector, tanto que incluso en diciembre hicieron una fiesta de despedida, y 4 días después llega el supuesto operativo y no encuentran nada. Es una vergüenza. Sí, bueno, lamentablemente eso es muy típico acá en esta zona. Aquí se ve mucho de eso. Yo llevo más de 20 años viviendo aquí en la Amazonía. Antes vivía en Quito y antes de eso vivía en mi país. Y yo me encuentro muchas veces con camiones con tremendos árboles que van sin placas, pasan la policía y nadie hace control, ¿ya? Esto es lo que pasó ahora en Yutsupino. Es una gran vergüenza que llegaron las autoridades y no se encontraron con nada, porque obviamente pasó lo mismo que pasó
en febrero del 2022, alguien les avisó. Entonces alcanzaron a sacar las máquinas y luego lo que pillaron fueron como aproximadamente 200 máquinas, pero habían mucho más que 200, ¿ya? Entonces, el problema que tenemos nosotros, que nosotros estamos luchando no solamente contra una mafia que es la de minería ilegal, estamos también luchando contra una mafia que está instalada dentro de las entidades reguladoras del Estado ecuatoriano. Eso es lo peor de todo. Que son las que filtran información, y ahí incluimos Ministerio de Energía, Ministerio del Ambiente y también autoridades locales y gente de la comunidad. Mire, yo le podría nombrar un montón de gente, pero no quiero meterme en problemas, ¿ya? Aquí tenemos problemas graves, o sea, tratamos de informar lo que está pasando, pero nadie nos pone atención. El problema que tenemos actualmente en el sector donde yo vivo, que es 60 kilómetros más abajo, yo voy a hacer más o menos, para que ustedes sepan dónde estoy, yo estoy más o menos a 7 kilómetros río abajo de la casa del suizo. Todo el mundo conoce la casa. Una zona de reserva. Exacto. Esto es una zona de reserva de todo. Aquí tenemos de toda clase de especies, ¿ya? Desde octubre empezaron a llegar maquinaria a esta zona. Y lo que se sospecha ahora, ya, bueno, aparte de que empezaron a llegar estas maquinarias, empezaron a llegar maquinarias y empezaron a desviar el río. O sea, aparte de sacar todo el material, desviaron el río para que pudieran meterse a sacar oro de lugares que secaron. Por donde pasaba el río. El problema es que esos ríos que desviaron esas aguas, la gente que vivía ahí se quedaron sin agua. ¿Ya? Entonces... Y todo lo que tú nos estás relatando, para la gente que nos está viendo también a través de nuestras plataformas, estamos pasando precisamente las imágenes donde hay maquinaria, y lo más grave de esto es que en este fin de semana hubo este operativo fallido y hoy 60 kilómetros río abajo hay lo que estamos viendo en las imágenes, donde tú estás ubicado y donde estamos, ya nos ha hecho la referencia, muy cerca de la cabaña del Suizo, que es un lugar turístico que mucha gente lo conoce, una zona de reserva, y ahí están las retroexcavadoras arruinando, devastando la naturaleza, devastando la zona del río, en estas actividades de minería ilegal. El fin de semana un operativo fallido y hoy están en estas actividades 60 kilómetros abajo. Esto es inconcebible, es inentendible cómo las autoridades no llegan hasta allá. Se ha dicho inclusive, y tengo declaraciones de uno de los ambientalistas de la zona, que muchas de esta maquinaria pasan en la gabarra de la prefectura. Exacto, sí. Lamentablemente es muy común, es muy típico encontrar en Punta Guano, donde está la gabarra, ver estas maquinarias pasar, y no solamente las maquinarias, ver camiones llenos de combustible pasar, ¿ya? Camiones que yo no sé de dónde sacan el combustible, ¿ya? Yo soy operador turístico, yo tengo aquí una operación turística bastante importante en la Amazonía, y yo para conseguir combustible tengo que estar pidiéndole permiso casi al presidente de la República. Entonces yo no sé de dónde sacan tan fácilmente permisos para transportar cientos y cientos de galones de combustible, ¿ya? Y además, como decías tú, estas máquinas dejaron de operar este fin de semana allá, pero dejaron de operar allá. Ahora se están viniendo para esta zona, ¿ya? Y estamos a menos de 4 días del operativo. Kilómetros. Estamos muy cerca de donde era Yusupina, 60 kilómetros. Entonces, esa maquinaria se está viniendo para esta zona, ¿ya? Y como no hay control en esta zona, Fausto, es triste porque no hay control. Entonces, se vienen para acá, ¿ya? Los únicos controles que hay son los controles que hacemos nosotros, la gente que vivimos en esta zona. Y a riesgo de amenazas. Algo, pero nadie hace nada. Al revés, recibimos amenazas, nos persiguen, nos mandan en el caso mío, que yo tengo una empresa, me mandan al SRI, me mandan al Ministerio Laboral, te persiguen por tratar de defender los derechos de la naturaleza, ¿ya? Los derechos de un pueblo, de los pueblos originarios del Ecuador. Francisco, ¿qué dicen los turistas? Tú llevas turistas por el río Napo
y las imágenes que veíamos, desoladoras realmente, son del río Napo. ¿Qué dicen los turistas que pasan por allí? ¿O qué te preguntan y qué les dices tú? ¿Cuál es la respuesta que les das? La operación turística tengo yo es el 99% de los huéspedes son extranjeros y la mayoría vienen de Europa. Cuando ven esto, se quedan impactados, ¿ya? Al comienzo, las primeras semanas cuando esto empezó, nosotros lamentablemente cometíamos un error y le mentíamos a los pasajeros. Nos preguntaban qué es lo que es esto y nosotros decíamos, no, que están sacando material, que van a hacer esto, que no, ya, les metíamos un poco de cuento. Pero también hay huéspedes que no son tontos, entonces se empezaron a dar cuenta, o sea, que trabajaban de noche, porque se escucha de noche, o sea, estos trabajan 24/7, ¿ya? Entonces, tú en las noches escuchabas, entonces al final ya los pasajeros teníamos que decir la verdad, y te digo, hay mucha gente que está muy desilusionado, extranjeros que se han ido muy desilusionados del Ecuador, desilusionados de que vinieron a conocer uno de los lugares más biodiversos del planeta y se encuentran con miles de máquinas destruyendo la Amazonía. Y se encuentran de que las autoridades del país no hacen nada. Ese es un gran problema porque van a volver a sus países contando de lo que están filmando. Yo tengo videos de mis huéspedes mirando y filmando estas desgracias, ¿ya? Y seguramente asombrados, seguramente incrédulos de lo que está ocurriendo, porque, y como tú dices, tampoco son lugares de fácil acceso. Muchas veces en auto es prácticamente imposible llegar a ciertos lugares y vemos allí maquinaria pesada trabajando, que seguramente está abastecida con combustible. Hay gran cantidad de gente en este tipo de operaciones ilegales, y saber que las autoridades, y ahí sí las vamos a mencionar, del Ministerio de Energía, del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y quizá un pedido... Prefectura del Napo, Gobernación del Napo, también nombremos esas entidades reguladoras, especialmente la Prefectura del Napo. Y que se ponga atención a esto, que un pedido respetuoso pero a la vez enérgico, que dejen los escritorios y vayan a ver lo que ocurre en el Napo. Están devastando la Amazonía ecuatoriana. Estas no son imágenes de hace un año, aunque eran bien parecidas. Esto sigue ocurriendo un año y pico después en varios sectores. ¿Cuántos puntos más o menos, y un poco para terminar la entrevista, Francisco, y cuántos kilómetros, para tener una idea, durante el curso del río Napo están con este tipo de actividades? A ver, en el río Napo, en kilómetros, no llega a ser 1 kilómetro, ¿ya? Es a orilla hacia adentro, van hacia adentro. O sea, llegan a la orilla, como se veía en el video, pero están más adentro también, ¿ya? Kilómetros, no llega a ser 1 kilómetro, ¿ya? Pero es donde han comenzado. ¿Perdón? Pero es donde han comenzado, y ahí en este momento está la otra imagen que recién comenzando. Esta parte es la imagen que estamos proyectando en este momento. No sé si tú la puedes divisar. Es la parte en la que cortaron el curso del río. Ahí había un brazo de río, esto era una isla, y en la parte posterior se secó el río, comenzaron las actividades de extracción de oro. El río se cortó y se desvió el curso. Ahí atrás hay una población que en este momento ya no tiene acceso al agua. Exacto. Esto, lo que están mostrando en este momento, empezó a comienzos de noviembre del año pasado. ¿Ya? Nosotros hicimos una denuncia al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente vino a investigar, supo que esto era la Prefectura del Napo, se le envió un oficio y ahí quedó, diciéndolo porque la Prefectura no tenía permiso para hacer, ellos estaban pidiendo permiso para sacar material pétreo. Generalmente todas estas cosas empiezan con permisos de material pétreo o cosas así, y después ya se transforma en minería ilegal, ¿ya? Y las autoridades, el Ministerio de Ambiente haciendo trabajo de escritorio.
Mire, lamentablemente, Ministerio de Ambiente, las pocas veces que lo he visto por acá, vienen a disfrutar de paseo, a andar en canoa, como se dice. Vienen de paseo, no hacen sus trabajos. Es feo, es triste decirlo. O sea, las autoridades locales del Napo no están haciendo su trabajo. Francisco, agradecemos por tu tiempo, por la valentía de decir las cosas tal como están ocurriendo en esta parte del país. Encendemos, eso sí, la voz de alerta y el reclamo enérgico para que las autoridades hagan algo. Dejen, como decíamos hace un momento, los escritorios y pues vean lo que está realmente ocurriendo. Las autoridades del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio de Turismo y las autoridades de la fuerza pública para que hagan algo en esta parte del país. Si es que esto implica controlar también a las autoridades locales de la zona, pues que eso ocurra y que no tomen represalias contra quienes están denunciando esto. En este caso, tú como uno de los operadores turísticos, y hay gran cantidad de gente que está realmente, a quienes me sumo, indignada por estas imágenes, por lo que vemos en la Amazonía ecuatoriana. Francisco, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a los oyentes y ojalá que podamos ya hacer algo y que podamos parar esto. No es fácil, pero tenemos que luchar, o si no, esto se va a volver un yasupino en 2 semanas más. No le doy más de 2 semanas, ¿ya? Y lamentablemente esto no es oro puro, esto es oro manchado con sangre. Esperamos que no se cumpla esto, que no sea un nuevo Yutsupino. Esperamos que este pequeño aporte por parte del periodismo pueda frenar estas actividades y hacemos el llamado público para una entrevista. Ojalá nos acepten desde el Ministerio del Ambiente. Estaremos pendientes, vamos a comunicarnos con ellos para lograr una entrevista y saber qué están haciendo respecto de la Amazonía ecuatoriana. Francisco, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido Francisco Rodríguez, operador turístico de Napo, hablando sobre los operativos fallidos en contra de la minería ilegal, algo que ocurrió este fin de semana y también lo que ahora mismo, luego de este operativo fallido, ocurre 60 kilómetros abajo del Yutsupino. Lo que advierte Francisco Rodríguez es que podría esto en 2 semanas convertirse en un nuevo Yutsupino. Kilómetros devastados por la actividad de minería ilegal con complicidad evidente de algunas autoridades, seguramente, pues eso sería de tarea para las autoridades de nuestro país, las autoridades de Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.